En el video anterior estuvimos hablando acerca del perspectivismo amerindio, una tesis antropológica que desarrolla la idea acerca de la coexistencia de una multiplicidad de mundos y de formas de existencia en esta misma materialidad, la del planeta Tierra en el que todos vivimos. Filosofías para otros mundos quiere que entiendas cuáles son las implicaciones de esta afirmación. Para ello, considero necesario hablarte de una noción que tal vez te resulte novedosa, la reificación. La reificación se le llama al proceso mediante el cual los seres humanos creamos en la mente objetos de referencia común. Pero, ¿qué significa esto de construir objetos de referencia común? El hecho de que todos podamos saber qué es el río, qué es el aire, qué es un camino, qué es una mesa, incluso el planeta Marte, tiene que ver con este proceso. Proceso que es el resultado de la asociación de un conjunto de elementos que percibimos con una palabra para denominar a dicho conjunto. La reificación la experimentamos desde pequeños cuando se nos da una determinada palabra para denominar un conjunto de elementos que percibimos del exterior. Por ejemplo, cuando se nos dice que ese ser peludo de cuatro patas con cola que emite un determinado sonido se llama perro. Entonces, de la repetición conjunta de estas dos acciones, señalamiento de elementos que percibimos con una palabra para denominar a esos elementos, como resultado de esas dos acciones conjuntas, van creándose en nuestro cerebro y se van fijando en nuestra memoria objetos de referencia común. Se le dice que son de referencia común porque son objetos que utilizamos para comunicarnos tanto con nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros vecinos. Pero también si te estás preguntando qué pasa si hablas otro idioma. En este caso, solamente lo que ocurre es que cambiamos la palabra, pero no el fenómeno al cual hacemos referencia. Por ejemplo, dog y perro hacen referencia, si bien son palabras diferentes, hacen referencia a objetos, a conjunto de elementos, a los mismos conjuntos de elementos o fenómenos del mundo. Seguramente también te estarás preguntando qué pasa en el caso de los objetos abstractos, es decir, objetos en cuya construcción no media el encuentro con elementos externos. Me refiero a la noción, por ejemplo, de infinito, de absoluto o la misma idea de reificación. La reificación en este caso se produce por la asociación entre una idea que aparece de manera espontánea en nuestra cognición, espontánea quiere decir aquí que no han mediado nuestros sentidos, con una palabra para hacer referencia a esa idea. El concepto de reificación es rico y complejo. Acá solamente voy a analizar aquellos aspectos que nos sirven para poder entender qué es un verdadero encuentro con lo desconocido. Finalmente, lo que nos tiene que importar acerca de esta explicación es que los humanos, más allá del país en el que vivamos y de nuestras diferencias culturales, todos tenemos el mismo tipo de reificación, por lo cual todos vemos los mismos objetos, compartimos el mismo mundo. Ahora sí hay que prestar atención a lo siguiente. Cuando el perspectivismo amerindio utiliza la palabra mundo, se refiere a este universo de objetos de referencia común creado bajo los códigos del mismo tipo de reificación. Para decirlo de una manera cada vez más precisa, cuando el perspectivismo amerindio utiliza la noción de mundo, se refiere a el recorte que hace el cerebro de una determinada especie sobre las posibilidades infinitas de lo real. Pero ¿por qué Viveiros de Castro le llama perspectivismo amerindio a su tesis? Como te habrás imaginado, perspectivismo viene de perspectiva y amerindio hace alusión a los pueblos indígenas de América. En la noción de perspectivismo amerindio, entonces, el antropólogo está haciendo referencia al recorte, al mundo, a la reificación propia de los pueblos originarios de América. El trabajo etnográfico de Viveiros de Castro sobre estos pueblos indígenas nos advierte que sobre la cognición de estos no pesa el mismo hechizo cognitivo que sí lo hace sobre nuestra especie. El mundo de los indígenas de América
incluye la existencia de otros mundos enredados y conectados entre sí. La figura del chamán en las tribus amazónicas es el encargado de conectar estos mundos, de hacerlos dialogar en determinadas circunstancias, donde resulta necesario y se requiere. De acuerdo a las nociones que venimos considerando, quiero que reflexiones en lo siguiente. Cuando viajamos a otros países, no vemos otro mundo. Lo que sucede en ese caso es que vemos el mismo mundo solo con alguna variación cultural y llamado de manera diferente. Bajo esta misma lógica, cuando viajamos a otros planetas, tampoco vemos otro mundo, porque el encuentro con lo desconocido no implica desplazamientos espaciales ni tampoco variaciones culturales. El encuentro con lo desconocido radica en una alteración de la percepción cuando nuestras capacidades de reificación, de construir objetos, se ve modificada. Actualmente, para nuestra especie, la experiencia más cercana al encuentro con lo desconocido, bajo los términos que aquí estamos desarrollando, es a través del consumo de psicodélicos. De allí que aquellos que toman este tipo de sustancia comunican haber tenido una experiencia de totalidad, de no separación con la naturaleza y experiencias tan radicalmente nuevas que tocan lo incomunicable. En todos estos casos, lo que ha ocurrido es que, fruto del consumo de psicodélicos, nuestra cognición ha modificado las operaciones básicas de reificación que corresponden a nuestro tipo de mundo, el mundo que tenemos que ver conforme a la especie a la que pertenecemos. Debido a esto es que aparece en nuestra cognición formas, sensaciones, colores que no podemos vincular a lo previamente conocido, no podemos vincular al mundo, al tipo de reificación que conocemos. Este tipo de experiencias de alteración perceptual puede producir tanto terror como fascinación. Por eso es necesario, y esto lo analiza puntualmente Tagliasucci en sus investigaciones, que tengamos el asesoramiento y la guía de un chamán o un profesional que nos pueda guiar en ese viaje hacia lo desconocido. Ahora bien, quiero que prestes atención a lo siguiente. Un verdadero encuentro con lo desconocido significa que nuestro cerebro ha recibido una información que no puede vincular con lo que conoce, no puede asociarla a la base de datos que ya tiene en su memoria. Y es precisamente este efecto de extrañamiento, de fascinación, hasta de terror ontológico que produce esta información nueva que ingresa al sistema, lo que conecta mundo con mundo y nos hace estar verdaderamente frente a lo desconocido. Como ya afirmamos en el video presentación del canal, Filosofías para otros mundos considera que no solo a través del consumo de psicodélicos se puede tener un verdadero encuentro con lo desconocido, con otros mundos, sino que esto también es conseguible a través del desarrollo de ciertas operaciones ontoespeculativas y estéticas actualmente puestas en marcha por la filosofía ontológica y cierto tipo de ciencia ficción. Quiero terminar esta presentación sobre la posibilidad de tener un encuentro real con lo desconocido haciendo referencia a una película de ciencia ficción donde encontramos la novedad de que planeta no es igual a mundo. La película se llama Animalia, de la directora franco-marroquí Sofía Alaoui. La trama de Animalia gira en torno a una serie de fenómenos climáticos y sobrenaturales que están ocurriendo en todo el planeta, aunque la película se centra en Marruecos. La protagonista, Ito, es una mujer casada con un hombre de gran posición social y económica del país. Debido a determinadas circunstancias, durante estos extraños acontecimientos sobrenaturales, Ito va a quedar separada de su familia. Y la película, bueno, se centra en contarnos ese viaje de reencuentro con sus familiares. Lo que nos interesa de este relato es que en este viaje de reencuentro que realiza la protagonista, esta va a vivir un verdadero encuentro con lo desconocido. En ningún momento la película nos dice cuál es el verdadero origen de estos extraños fenómenos sobrenaturales que están ocurriendo. Se insinúa que puede ser por la llegada de extraterrestres al planeta, pero también se nos dice que puede ser por el reino animal que se ha rebelado en contra del estilo de vida moderno de los humanos e intenta invertir las jerarquías.
También la película juega con que puede ser el resultado de la combinación, extraña combinación entre ambas hipótesis. La escena más disruptiva y representativa del encuentro con lo desconocido ocurre cuando la protagonista tiene una comunicación no verbal con un animal. Ella ve en los ojos del animal su propio reflejo y contacta con el infinito que lo ha creado todo. Lo interesante de esta película es que no dice mucho, sino más bien que trabaja a nivel de producir ciertos efectos en la cognición de sus espectadores. Finalmente, podemos decir que a Filosofías para otros mundos le interesa lo que este tipo de películas, este tipo de ciencia ficción, le hace o promueve en sus espectadores. Esto es así ya que considera que este tipo de ciencia ficción logra producir en sus receptores, a través de determinados recursos, una apertura ontológica. Por apertura ontológica debe entenderse una disrupción, un cortocircuito en la maquinaria de reificación que crea y monta todo este escenario que los humanos modernos entendemos por lo real. Finalmente, podemos decir que esta disrupción o ruptura lo que produce es que instaura la posibilidad de que el cerebro del receptor de la película reciba una información que proviene de la afuera, de una afuera radical, es decir, de un mundo completamente desconocido. Si querés profundizar más acerca de estos mecanismos y procesos capaces de alterar tu percepción ordinaria y común de mundo, o simplemente querés saber más sobre el perspectivismo amerindio, déjanos tus comentarios abajo de este video. Muchas gracias, esto ha sido Filosofías para otros mundos.